La luz blanca del hospital me partía los ojos. A su lado, los pitidos marcaban un tiempo que no era el mío. Yo le hablaba al silencio de su coma y, cuando ya no pude más, apoyé la frente en el cristal. Sentí una mano en mi hombro. Era su hermano. «No vas a pasar por esto sola», dijo. No sabía entonces que esa promesa me salvaría, y también lo rompería todo. Nunca olvidaré el sonido de aquel teléfono. Era sábado por la tarde, el verano agonizaba y yo estaba en casa, con las ventanas abiertas para que entrara la brisa. Cocinaba algo ligero, sin prisa, pensando en que mi marido llegaría tarde como siempre, porque tenía la manía de hacer recados eternos después de trabajar. Cuando vi el número en la pantalla no supe reconocerlo, pero algo en mi pecho me apretó antes de contestar. La voz al otro lado fue seca, sin anestesia. ¿Es usted la esposa de Javier? Ha tenido un accidente de tráfico. Está ingresado en el hospital central. Venga de inmediato. No recuerdo cómo apagué el fuego, ni cómo salí de casa. Solo sé que mis manos temblaban al girar la llave del coche, que me salté 2 semáforos en rojo, que el corazón me golpeaba tan fuerte que parecía que me iba a romper por dentro. Todo lo que era rutina se volvió humo. Al llegar, la luz blanca del hospital me cegó. El olor a desinfectante se mezclaba con el de mi miedo. Pregunté por él en urgencias y una enfermera, demasiado acostumbrada a dar malas noticias, me miró con esa mezcla de compasión y frialdad que me heló la sangre. Está en quirófano. Ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo. Le avisaremos cuando podamos. Me dejaron en una sala de espera con paredes verdes y sillas incómodas. Había más familias, todas con esa mirada de suspensión, como si el tiempo se hubiera detenido para cada uno. Yo no lloraba, no aún. Me quedé en silencio, con las manos frías pegadas a mis rodillas, sintiendo que si me movía 1 milímetro todo se derrumbaría. Pasaron horas que parecían siglos. En algún momento, su hermano Sergio llegó. Lo reconocí enseguida, aunque hacía tiempo que no le veía, más alto, más serio, con el mismo gesto en los ojos que mi marido cuando se preocupaba. Me abrazó sin preguntar nada, como si supiera que no quedaban palabras. Ese abrazo fue la primera grieta en mi coraza. Cuando por fin salió el médico, su bata manchada de cansancio, nos dio el veredicto. La operación ha sido complicada. Está vivo, pero en coma. El pronóstico es reservado. Ahora mismo no podemos asegurar nada. El suelo se abrió bajo mis pies. Coma. Esa palabra que había escuchado tantas veces en las noticias, en las series, en la boca de otros. Ahora era mi vida. Me dejaron verle unos minutos en la UCI. Estaba intubado, lleno de cables, la piel más pálida que nunca. La máquina pitaba con regularidad, como si marcara un compás ajeno al mío. Le acaricié la mano fría y me incliné para susurrarle. Estoy aquí, Javier. No te vayas. No me dejes sola. No sé si podía oírme, pero lo dije como si fuera un conjuro. Esa primera noche no volví a casa. Me quedé en un banco de la sala de espera, con un abrigo prestado y los ojos abiertos hasta el amanecer. Afuera, la ciudad seguía su vida, luces, sirenas, risas lejanas. Para mí, el mundo había cambiado para siempre. Sergio me trajo café a las 6 de la mañana. Lo puso en mis manos como si supiera que ese gesto era lo único que me mantenía en pie. No vas a pasar por esto sola, me dijo con voz firme. Yo asentí, demasiado rota para contestar. No sabía entonces que esa promesa se volvería el inicio de un camino enredado, lleno de sombras y de un fuego que no planeaba. Los primeros días después del accidente se fundieron en una especie de neblina. No había horarios claros, solo el ir y venir de médicos, el pitido constante de las máquinas y las visitas breves a la habitación donde Javier yacía inmóvil, como si durmiera en un sueño sin fin. Me instalé en el hospital como quien se instala en una vida nueva, sin quererlo. Aprendí dónde estaba cada máquina de café, cada baño limpio, cada rincón silencioso donde podía llorar sin que nadie me viera. Los pasillos se convirtieron en mi rutina,
las batas blancas en mis conocidos más cercanos. Sergio, el hermano de Javier, empezó a aparecer todos los días. Al principio pensé que era simple apoyo, la obligación familiar de estar presente. Pero había algo en la forma en que se quedaba conmigo, no eran solo minutos de cortesía, eran horas enteras. Se sentaba a mi lado en la sala de espera, buscaba conversación cuando el silencio me pesaba, o callaba conmigo cuando las palabras sobraban. Había noches en las que me negaba a volver a casa. No podía soportar la idea de entrar en nuestra habitación vacía, de ver la cama deshecha esperando a alguien que quizá no volvería. Sergio lo entendía sin necesidad de que yo lo explicara. Se quedaba conmigo hasta tarde, y alguna vez, cuando ya no aguantaba más, me acompañaba a casa para asegurarse de que comía algo y dormía al menos unas horas. Recuerdo una noche en particular. Estaba lloviendo, el mismo sonido monótono golpeando los cristales del pasillo. Yo llevaba horas sentada, con las piernas entumecidas, mirando un punto fijo en el suelo. Sergio llegó con 2 cafés y me obligó casi a beber uno. Me miró a los ojos y dijo: «Te estás consumiendo. No puedes derrumbarte, él te necesita fuerte». Esa frase me atravesó, porque era verdad, pero también porque por un segundo sentí que no solo hablaba de Javier, sino de mí, de mi propia supervivencia. Y en su mirada había algo distinto, una calidez que no recordaba de antes, una especie de fuerza silenciosa que empezaba a sostenerme. No podía evitarlo, cuando él estaba, todo parecía menos insoportable. Con los días, nos organizamos sin hablarlo. Yo iba por la mañana, él llegaba por la tarde. A veces coincidíamos y compartíamos un rato frente a la cama de Javier, mirando ese cuerpo inmóvil que era su hermano y mi marido. Era extraño, como si una línea invisible nos uniera en el mismo dolor. Pero el dolor también acerca. Lo descubrí una madrugada, cuando salimos juntos a fumar un cigarro frente a la entrada del hospital. El aire olía a humedad y a gasolina de ambulancias. Yo temblaba de frío y de nervios. Él, sin decir nada, se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros. Fue un gesto mínimo, pero mi piel ardió bajo la tela. Lo miré y vi en su rostro algo que me desconcertó, ternura. Una ternura profunda, distinta a la que me había dado nunca nadie. En ese instante, por primera vez, sentí que estaba cruzando un terreno peligroso. Y sin embargo, no me aparté. El hospital tenía un silencio raro por las noches. No era absoluto, siempre había el zumbido de alguna máquina, pasos lejanos, un timbre que sonaba en otro pasillo. Pero dentro de ese ruido constante había algo que pesaba más, la espera. Esa espera que no acababa nunca. Esa noche me habían dejado verlo 5 minutos. Lo encontré igual que siempre, los párpados cerrados, las manos inertes, el pecho moviéndose por las máquinas. Le hablé bajito, como siempre hacía, sin saber si podía oírme. Le conté que lo estaba esperando, que tenía que despertar. Le acaricié la frente con miedo, como si fuera de cristal. Y salí con un nudo en la garganta. En el pasillo me encontré con Sergio. No sé cuánto tiempo llevaba allí, apoyado contra la pared, con la chaqueta en la mano. Cuando me vio, se enderezó y me preguntó si quería tomar un café. Negué con la cabeza. No quería café, ni nada. Solo quería que alguien me sacara de ese pozo por un momento. Él lo entendió sin más. Caminamos juntos hacia la sala de espera vacía. Me senté y me cubrí la cara con las manos. Fue entonces cuando lo sentí, su mano, grande y cálida, apoyándose sobre mi hombro. Ese contacto mínimo me estremeció. No porque fuera algo fuera de lugar, al fin y al cabo, me estaba consolando, sino porque mi cuerpo reaccionó de un modo que no esperaba. Sentí que todo mi dolor, todo mi cansancio, se volcaba hacia ese gesto. Levanté la mirada y sus ojos estaban demasiado cerca de los míos. No supe qué me pasó, pero mis lágrimas, que hasta entonces había contenido, empezaron a caer. Sergio se inclinó y, sin decir nada, me rodeó con los brazos. Me refugié en su pecho como una niña perdida. Olía a tabaco y a lluvia, y ese olor se quedó grabado en mí. No sé cuánto más puedo soportar,
le susurré, con la voz rota. Él no respondió enseguida. Me apretó un poco más, como si quisiera absorber mi dolor. Luego me dijo en voz baja. No estás sola. Estoy aquí. La frase me atravesó. No era la primera vez que alguien me lo decía, pero en su boca sonaba distinto. Como una promesa que no se limitaba al momento. Cuando me separé de él, lo hice despacio, y sin querer mi mano rozó la suya. Fue un roce mínimo, pero el calor me subió por el brazo. Nos miramos en silencio. Había algo en sus ojos que me asustó y me atrajo al mismo tiempo, una mezcla de deseo contenido y culpa. Sentí la tentación de apartarme, de romper ese instante antes de que se hiciera más grande de lo que ya era. Pero no lo hice. Me quedé quieta, sosteniendo su mirada, consciente de que algo había cambiado esa noche. Un límite invisible se había cruzado. Y aunque ninguno de los dos lo dijo, ambos sabíamos que ese no sería el último roce. Hasta entonces, mi vida se había reducido al hospital, máquinas, pasillos, médicos. Pero una tarde, cuando salimos de allí y el aire frío me golpeó la cara, Sergio me preguntó si me atrevía a volver a casa. No puedes seguir viviendo solo entre estas paredes, me dijo. Necesitas respirar un poco, aunque sea por una noche. Dudé. La idea de entrar en nuestra casa, de enfrentarme a cada objeto, a cada rincón donde Javier y yo habíamos compartido años, me aterraba. Pero él insistió. No de manera brusca, sino con esa firmeza tranquila que le era tan propia. Acepté. El camino de regreso fue silencioso. Reconocía cada curva, cada árbol, como si fueran parte de un sueño que no quería volver a habitar. Cuando por fin abrí la puerta, el olor a madera y a ropa guardada me golpeó en el pecho. Todo estaba tal como lo habíamos dejado. El sofá con la manta doblada, los platos en la alacena, las fotos enmarcadas en la pared. Me quedé quieta en el umbral, sin fuerzas para entrar. Sergio pasó a mi lado y encendió una lámpara. La luz suave iluminó la estancia, como si intentara devolverle la vida. Anda, siéntate un momento, me dijo, casi ordenándomelo. Obedecí. Me dejé caer en el sofá y noté cómo la casa entera me miraba, como si supiera que estaba traicionando algo solo por haber vuelto sin él. Sergio fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. Me los tendió y se sentó a mi lado. No habló enseguida. Solo me dejó estar, hasta que yo misma rompí el silencio. No puedo, dije con un hilo de voz. No puedo estar aquí sin él. Él se inclinó un poco hacia mí. No estás sin él, contestó despacio. Él sigue contigo, aunque ahora no lo sientas. Lo miré. Y fue entonces cuando lo noté de nuevo, esa calma suya, ese modo de llenar los vacíos sin esfuerzo. Después de un rato, se levantó y me dijo que iba a preparar algo de cenar. Le seguí con la mirada mientras se movía por la cocina como si conociera la casa de toda la vida. El sonido de los platos, el olor del pan tostado, todo me resultaba casi insoportable y, al mismo tiempo, reconfortante. Cenamos poco. Apenas unas cucharadas. Pero fue suficiente para que el silencio de la casa se rompiera un poco. Cuando llegó la hora de dormir, sentí un nudo en el estómago. No quería acostarme en esa cama sola. Sergio lo entendió sin que yo dijera nada. Si quieres, me quedo en el sofá. No te dejo sola esta noche. Asentí, agradecida. Me metí en la cama mientras él acomodaba una manta en el sofá. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la calle que entraba por la ventana. Pero me fue imposible dormir. Escuchaba cada ruido, cada crujido de la madera, cada respiración suya en el salón. Al cabo de un rato, sin poder evitarlo, me levanté y caminé hasta allí. Él estaba despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad. Cuando me vio, se incorporó. ¿Estás bien?, preguntó. No respondí. Me quedé de pie, temblando, hasta que él se levantó y me tocó el brazo, apenas un roce. Ese contacto bastó para que se me desbordaran las lágrimas.
Sergio me atrajo hacia él y me abrazó. Y allí, en medio de la sala, sentí de nuevo ese calor que me sostenía, ese calor que me confundía. No fue un beso. No fue nada más que un abrazo prolongado. Pero fue suficiente para que el suelo temblara bajo mis pies. Esa noche, por primera vez, no me sentí sola en la casa. Y ese fue, lo supe al cerrar los ojos, el comienzo de algo que no tenía vuelta atrás. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. Desperté en mi cama, con el corazón acelerado y la sensación de que todo lo que había ocurrido la noche anterior había sido un sueño. Pero cuando abrí la puerta del dormitorio y vi a Sergio en la cocina, preparando café como si fuera su casa, comprendí que no lo había imaginado. El olor del café se mezclaba con el de la madera húmeda de la casa cerrada tantos meses. Se giró al escuchar mis pasos y me dedicó una sonrisa tímida, como si no quisiera irrumpir demasiado en mi espacio. «Buenos días», dijo, con voz grave. Me apoyé en el marco de la puerta, sin saber qué contestar. Era raro, no era Javier, pero estaba allí, llenando los huecos, ocupando los silencios que me pesaban. Y mi cuerpo reaccionaba de una forma que no quería admitir. Desayunamos en silencio, y luego salimos juntos hacia el hospital. El trayecto fue distinto esa vez. Yo no iba sola en el coche, con la radio apagada y las manos frías en el volante. Iba acompañada. Y su sola presencia bastaba para darme una sensación peligrosa de alivio. En el hospital todo seguía igual, las mismas máquinas, los mismos médicos que repetían frases vacías sobre la espera. Le hablé otra vez a Javier, como cada día, pero en mi voz ya había algo distinto, un temblor que no provenía solo del dolor, sino de la confusión. Esa tarde llovía. Cuando regresamos a casa, la tormenta retumbaba contra los cristales y la luz se iba y venía. Encendimos velas para iluminar el salón. Nos sentamos en el sofá, demasiado cerca, mientras la lluvia golpeaba sin descanso. No hablamos mucho. Creo que ambos sabíamos que las palabras sobraban. Cada silencio se hacía más denso, más insoportable, y nuestros cuerpos parecían buscarse sin querer. En un momento, levanté la mirada y lo descubrí observándome. No con la ternura de la noche anterior, sino con algo distinto, más profundo, más prohibido. Sentí un calor recorrerme entera y aparté los ojos. Pero él no lo hizo. «No deberíamos», susurré, casi sin voz. No respondió. Solo se acercó, despacio, como si me diera tiempo a retroceder. No lo hice. Y entonces pasó, su boca rozó la mía con una suavidad que me hizo cerrar los ojos al instante. Fue un beso breve, torpe, lleno de dudas. Pero cuando nos separamos, sentí que el mundo había cambiado. Me quedé sin aire, temblando, incapaz de hablar. Sergio me miraba, también alterado, con una mezcla de culpa y deseo que me desarmó. «Perdóname», murmuró. No quería. Lo interrumpí sin pensarlo. Volví a acercarme y fui yo la que esta vez lo besó, con más fuerza, con toda la rabia y el vacío que llevaba dentro. No fue un beso inocente, fue un grito silencioso de todo lo que necesitaba, de todo lo que había reprimido. Cuando al fin nos separamos, los dos estábamos jadeando, como si hubiéramos corrido. Nos quedamos en silencio, con la tormenta rugiendo afuera, conscientes de que habíamos cruzado un límite imposible de ignorar. No pasó nada más esa noche. No hubo caricias prohibidas, no hubo cuerpos entrelazados. Solo un beso. Pero ese beso lo cambió todo. Me fui a dormir con el sabor de su boca aún en mis labios, y con la certeza de que ya no había marcha atrás. La tormenta siguió toda la noche y también durante el día siguiente. El hospital se quedó sin luz un par de horas, y los pasillos eran un caos de sombras y murmullos. Los médicos me dijeron lo mismo de siempre: esperar, confiar, aguantar. Pero cada vez me costaba más. Sergio estaba conmigo, firme, como un ancla en medio de aquella tormenta que no cesaba ni dentro ni fuera de mí. Cuando volvimos a casa, la lluvia había convertido la calle en un río. Llegamos empapados, riéndonos casi de lo absurdo de la situación,
pero apenas cerramos la puerta y nos quedamos frente a frente, la risa murió en nuestros labios. Había algo contenido entre nosotros que ya no podíamos disimular. Me cambié de ropa y, cuando regresé al salón, él había encendido la chimenea. Las llamas dibujaban sombras en la pared, y el calor se extendía por la estancia. Me ofreció una manta y nos sentamos juntos en el suelo, frente al fuego. Hablamos poco. Creo que ninguno quería arruinar ese silencio que nos envolvía. Pero lo sentía cerca, demasiado cerca, y mi cuerpo reaccionaba con un temblor que no podía controlar. Recordaba el beso de la noche anterior, y la manera en que había quedado grabado en mi piel. En un momento, apoyé la cabeza en su hombro. No fue un gesto planeado, solo un movimiento natural, como si mi cuerpo hubiera decidido por mí. Sergio no se apartó. Al contrario, me rodeó con su brazo y me atrajo hacia él, como si temiera que me deshiciera en ese instante. Así nos quedamos un buen rato, escuchando la lluvia, el crujir del fuego, nuestras respiraciones acompasadas. Cuando decidimos ir a dormir, sentí un nudo en la garganta. No quería estar sola en la habitación, no después de todo lo que se había acumulado entre nosotros. Pero tampoco me atrevía a pedírselo. Fui yo quien dio el primer paso. Al verlo acomodarse en el sofá, con la manta sobre las piernas, susurré: Sergio, ¿te quedarías conmigo? Él levantó la mirada, sorprendido. ¿En tu cuarto? Asentí. Hubo un silencio espeso, como si esa pregunta pesara demasiado en el aire. Pero al final se levantó, despacio, y me siguió hasta la habitación. Me metí en la cama y él se acostó a mi lado, rígido, sin atreverse a moverse. Yo también estaba nerviosa, con el corazón golpeando tan fuerte que creía que lo oiría. La oscuridad nos envolvió. Durante unos minutos permanecimos inmóviles, como si el simple hecho de compartir el colchón fuera un pecado demasiado grande. Pero luego, casi sin darme cuenta, busqué su mano. La encontré, tibia, firme, y la apreté. No pasó nada más. No hubo besos, ni caricias, ni confesiones. Solo dos cuerpos acostados en la misma cama, respirando en la misma dirección, sosteniéndose en silencio. Esa noche dormí como no lo había hecho en meses. Y al despertar, lo primero que vi fue su rostro en la penumbra de la mañana. Estaba despierto, mirándome. Y en su mirada supe, sin necesidad de palabras, que ya no había marcha atrás. Los días comenzaron a mezclarse en una rutina extraña: hospital por la mañana, silencios interminables en la habitación de Javier, café aguado en la cafetería del pasillo, y regreso a casa con Sergio, como si él fuera ya una extensión de mi sombra. Al principio creí que me acostumbraría, que aquella cercanía me daría paz. Pero no era paz lo que sentía, era otra cosa. Una electricidad constante que me recorría cuando lo tenía cerca, como si cada gesto suyo rozara algo dentro de mí que había estado dormido demasiado tiempo. Una tarde cualquiera, al volver del hospital, se fue la luz en la casa. La tormenta había dañado los cables del pueblo y nadie sabía cuándo volvería. Encendimos velas otra vez, y el salón se llenó de sombras danzantes. Yo estaba agotada, con el cuerpo encogido de tanto miedo y tanta incertidumbre. Sergio se acercó, me puso una manta sobre los hombros y dijo con voz baja: No puedes seguir así, te vas a romper. Lo miré, y fue en ese instante cuando ocurrió. No hubo premeditación, no hubo palabras que lo anunciaran. Simplemente, me lancé hacia él. Mis labios buscaron los suyos con una urgencia que me asustó, con la rabia de tantas noches solas, con la necesidad de sentirme viva. El beso no fue torpe como el primero. Fue intenso, desesperado. Sergio me tomó por la cintura y me atrajo hacia sí, y en ese gesto sentí como se quebraba algo dentro de mí. Ya no era solo consuelo. Era deseo, puro y palpable. Me vi reflejada en la ventana, apenas iluminada por la luz de las velas, con su cuerpo inclinado sobre el mío. Su respiración acelerada chocaba contra la mía, y sus manos me acariciaban la espalda con una ternura que se mezclaba con algo más oscuro. No deberíamos, murmuré, con la voz quebrada. Lo sé, respondió,
pero no se apartó. Terminamos en el sofá, enredados, buscándonos como si hubiéramos esperado años para ese momento. No llegamos a romper del todo las barreras, no todavía. Pero su piel se mezcló con la mía de un modo que jamás habría imaginado, y cada roce era un recordatorio de la traición que estaba cometiendo. Cuando por fin me aparté, jadeante, con el cabello revuelto y el corazón desbocado, la culpa me golpeó con fuerza. Javier estaba a pocos kilómetros, inmóvil, respirando gracias a las máquinas, y yo estaba aquí, derrumbando las promesas que alguna vez le hice. Sergio me acarició la mejilla con los dedos y dijo, con una voz que aún tiembla en mis recuerdos: no eres culpable de necesitar sentirte viva. Lloré en silencio esa noche, tumbada en mi cama, con el eco de sus palabras persiguiéndome. Y aunque intenté repetirme que había sido solo un desliz, que podría detenerme ahí, muy dentro de mí supe la verdad, era el principio de algo que ya no podía frenar. El hospital se había convertido en mi segunda casa. Las paredes olían siempre a desinfectante, a café recalentado, a esa mezcla de miedo y esperanza que impregnaba cada pasillo. Yo ya conocía las rutinas de los médicos, los turnos de las enfermeras, el sonido exacto de las máquinas que mantenían a Javier con vida. Aquella tarde, la sala estaba en penumbra. Javier dormía, si es que podía llamarse así, conectado a los tubos que ya formaban parte de su cuerpo. Yo estaba sentada junto a él, sosteniendo su mano fría, intentando recordarme que todavía estaba allí. Sergio llegó poco después, con un café para mí. Se lo agradecí en silencio, y él se sentó al otro lado de la cama. Durante unos minutos permanecimos en calma, observando a Javier, prisionero de un sueño demasiado largo. Pero había algo nuevo en el aire, algo que ya no podíamos esconder. Después de lo ocurrido en casa, el beso en la penumbra, las caricias en el sofá, cada vez que Sergio y yo coincidíamos, el ambiente se cargaba como antes de una tormenta. En un momento dado, me incliné para acomodar la sábana de Javier, y al hacerlo mi mano rozó la de Sergio. Fue un contacto mínimo, apenas un segundo, pero suficiente para encender un fuego. Lo miré, y él me sostuvo la mirada demasiado tiempo, como si no importara dónde estábamos ni quién estaba al lado. El corazón me golpeaba en el pecho. Sentía que alguien podía entrar en cualquier momento, que las paredes mismas del hospital nos observaban. Y sin embargo, no aparté la mano. Sergio la cubrió con la suya, firme, como si me reclamara allí mismo, junto a su hermano. Cerré los ojos un instante. El peso de la traición me aplastaba, pero al mismo tiempo había algo inevitable en ese gesto. Era como si el dolor me hubiera llevado directamente a él, como si necesitara ese calor para no desmoronarme por completo. Me inclinó levemente hacia mí, y susurró: no puedo seguir fingiendo que no te quiero. La respiración se me atascó en la garganta. Estábamos a centímetros de Javier, y aún así el mundo se redujo a ese susurro. No nos besamos, no allí. Pero fue peor. Porque al soltarme la mano, el vacío me dolió como una herida abierta. Esa tarde, al salir del hospital, la lluvia golpeaba los ventanales y el aire estaba denso. Caminamos juntos hasta el coche sin decir nada, con la tensión flotando entre nosotros. Cuando me subí al asiento del copiloto, él encendió el motor, pero no arrancó. Se volvió hacia mí, y en su mirada ya no había dudas. Esto nos va a destruir, dijo con voz ronca. Lo miré, con lágrimas en los ojos, y respondí lo único que podía. Ya lo sé. Y sin embargo, no podía detenerlo. Sentía que cada paso que daba hacia él era una caída inevitable. Y lo peor era que, aunque sabía que la culpa me perseguiría, una parte de mí lo deseaba con todas mis fuerzas. Era sábado, y el hospital nos había dado un respiro. Los médicos insistieron en que me tomara un día libre, que no podía seguir desgastándome así, que Javier estaba estable y no pasaría nada por no quedarme. Sergio fue quien me llevó a casa. La tormenta de la tarde había dejado las calles húmedas, el olor a tierra mojada se colaba por la ventana abierta del coche. No hablamos durante el trayecto. No hacía falta. La tensión nos envolvía como una segunda piel. Al llegar a casa, me ofreció acompañarme a entrar.
Solo un rato, para que no estés sola, dijo. Yo asentí, aunque sabía que su compañía era lo último que necesitaba si quería mantener la cordura. Dentro, la casa estaba en penumbra. Encendí una lámpara del salón y me quité los zapatos. Sergio dejó las llaves sobre la mesa, y cuando levanté la vista, me encontré con sus ojos fijos en los míos. No eran los ojos del cuñado que me acompañaba en mi dolor. Eran los de un hombre que me deseaba. No deberías quedarte, susurré, aunque no hice el menor esfuerzo por abrirle la puerta. Y tú no deberías mirarme así, contestó. Me quedé quieta, sintiendo como el aire se volvía insoportable. Mis labios se movieron antes de que pudiera detenerme. ¿Y cómo te miro? Él dio un paso hacia mí. Como si me necesitaras. Lo siguiente fue inevitable. El roce de sus labios sobre los míos fue el final de toda resistencia. No hubo marcha atrás. Era un beso largo, profundo, cargado de la rabia contenida, del dolor compartido, del deseo acumulado en semanas de silencio. Me llevó hasta el sofá, como aquella primera vez, pero ahora no había dudas ni excusas. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una familiaridad nueva, mientras mi piel ardía con cada caricia. El peso de la traición se mezclaba con el alivio de sentirme viva de nuevo. No puedo más, murmuró contra mi cuello. Yo tampoco podía. Mis dedos se aferraron a su camisa, y lo atraje hacia mí con toda la fuerza que tenía. Todo lo que había callado, todo lo que había reprimido, estalló en esa sala iluminada apenas por una lámpara tenue. Esa noche crucé una línea que sabía que me marcaría para siempre. Javier estaba en el hospital, luchando por abrir los ojos, y yo estaba aquí, entregándome a su hermano. Cuando al fin nos quedamos en silencio, respirando entrecortados, tumbados uno junto al otro, la culpa cayó sobre mí como una losa. Me cubrí el rostro con las manos, temblando. Sergio me abrazó por detrás y murmuró al oído. No te voy a soltar. Pase lo que pase. Cerré los ojos. No sabía si quería que eso fuera una promesa o una condena. El amanecer me sorprendió con el cuerpo aún ardiendo y el alma hecha pedazos. Sergio seguía dormido a mi lado, respirando con calma, como si lo nuestro fuera natural, como si no hubiera un enfermo en coma a pocos kilómetros que lo cambiaba todo. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido. Preparé café en la cocina mientras observaba por la ventana el campo aún húmedo por la lluvia. Las gotas resbalaban del alero del tejado, como si el mundo quisiera lavarse de pecados que no podía limpiar. Cuando Sergio apareció, con el pelo revuelto y los ojos cargados de una ternura que me partía en dos, sentí que me faltaba el aire. Buenos días, dijo con voz ronca. No sé si lo son, respondí, intentando evitarle la mirada. Se acercó, me quitó la taza de las manos y la dejó a un lado. Su frente se apoyó en la mía, y por un instante pensé que volveríamos a caer en lo mismo. Pero yo di un paso atrás. Esto es un error, susurré. Él sonrió con amargura. Puede ser. Pero es el único error que me hace sentir vivo. Sus palabras se quedaron flotando en mi pecho mientras nos dirigíamos al hospital. El pitido rítmico de las máquinas era el mismo de siempre. Javier estaba inmóvil, con los párpados cerrados, ajeno a todo. Le acaricié la mano como cada mañana, y sentí la punzada más cruel. Había pasado la noche en los brazos de su hermano, y ahora le prometía a él, en silencio, que no lo abandonaría. Sergio estaba a un lado, serio, sin atreverse a mirarme. El contraste me destrozaba, dos hermanos, uno dormido, otro despierto, y yo en medio, dividida en 1000 pedazos. Cuando la enfermera entró a revisar los monitores, disimulé, sonreí, hablé de cosas triviales. Nadie podía sospechar nada. Afuera yo seguía siendo la esposa fiel que no se movía de la cabecera de su marido. Pero por dentro, cada mirada robada con Sergio era un recordatorio de que había cruzado una línea invisible. Esa noche volví a casa sola. Él insistió en acompañarme, pero no acepté. Tenía miedo de mí misma. Miedo de lo fácil que era caer en sus brazos, de lo natural que resultaba lo prohibido. Me tumbé en la cama vacía y lloré en silencio,
intentando convencerme de que lo que había pasado sería la primera y la última vez. Pero lo sabía en lo más hondo, aquello apenas había comenzado. Y si Javier despertaba algún día, yo ya no sería la misma mujer que él había conocido. Habían pasado apenas 3 días desde aquella noche en que crucé la línea con Sergio, y cada minuto desde entonces había sido una lucha. Una parte de mí quería que todo quedara como un desliz, enterrado en el silencio, pero la otra, la más visceral, deseaba volver a sentir sus manos sobre mi piel. Esa mañana llegué al hospital más temprano de lo habitual. El pasillo olía a desinfectante y a café viejo de máquina expendedora. Me encontré a Sergio ya allí, apoyado contra la pared, con una carpeta bajo el brazo. No podía dormir, me dijo, bajando la voz, como si su insomnio fuera un reflejo del mío. Entramos juntos a la habitación. Javier seguía igual, inmóvil, frágil, perdido en ese sueño profundo del que nadie sabía si volvería. Me senté junto a él, le acaricié la frente y murmuré palabras que ni yo misma escuché. Sentía la mirada de Sergio detrás de mí, tan intensa que la piel me ardía. Necesitamos hablar, dije de repente, levantándome. Salimos al pasillo, buscando un rincón apartado, junto a las escaleras de emergencia. El hospital estaba medio vacío a esa hora. Sergio me agarró de la muñeca y me obligó a mirarlo. No puedo fingir más. Lo que pasó entre nosotros no fue un error. Claro que lo fue. Respondí, aunque mi voz temblaba. ¿De verdad? Sus ojos me desnudaron. Porque yo no siento que lo fuera. Siento que era lo que tenía que pasar. El silencio nos envolvió. Sentía el latido en mis sienes, el pecho a punto de estallar. Y antes de darme cuenta, sus labios ya estaban sobre los míos. Fue un beso rápido, desesperado, como si ambos supiéramos que en cualquier momento alguien podía aparecer. La adrenalina me recorrió entera. Escuché pasos a lo lejos y lo empujé suavemente. Mi respiración era un caos. Estamos locos, dije, mirando hacia todas partes. Él sonrió, apenas, con esa mezcla de ternura y desafío que me volvía vulnerable. Entonces prefiero estar loco contigo. Nos separamos de golpe cuando una enfermera dobló la esquina. Fingimos estar revisando la carpeta que él llevaba. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se notaría en mi cara. Esa noche, al volver a casa, la cama vacía fue insoportable. Cerré los ojos y recordé sus manos, sus labios, su forma de decir mi nombre. Y lo supe, no había vuelta atrás. La doble vida había comenzado, y ya no sería posible detenerla sin romperlo todo. El hospital se había convertido en mi segunda casa, pero cada día que pasaba allí me resultaba más insoportable. Javier, inmóvil, parecía no avanzar. Los médicos hablaban de paciencia, de tiempo, de milagros posibles. Yo asentía, pero por dentro me estaba rompiendo. Sergio también lo sabía. Nos cruzábamos en los pasillos con sonrisas contenidas, como dos adolescentes atrapados en un juego peligroso. El recuerdo de aquel beso a escondidas junto a las escaleras me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Una tarde, cuando ya todos los familiares se habían ido, se acercó a mí con una voz casi inaudible. Necesito verte, fuera de aquí. Mi corazón dio un salto. Lo miré como si me hubiera pedido el mayor de los pecados. ¿Fuera? ¿Dónde? Donde quieras. No aguanto más fingiendo que solo somos cuñados. Su sinceridad me dejó sin palabras. Dudé unos segundos, pero mi boca se adelantó a mi razón. Mañana, en mi casa. Sentí un vértigo inmediato al escucharlo en mi propia voz. Era como si me hubiera condenado y liberado al mismo tiempo. Esa noche apenas dormí. La casa me parecía más fría que nunca, el eco de la soledad más fuerte. Preparé el salón, encendí una lámpara tenue y, sin saber por qué, puse música suave. Era absurdo, pero quería que todo pareciera natural, como si fuera cualquier visita. A la mañana siguiente, después de pasar por el hospital, volví rápido a casa. El reloj marcaba cada minuto como si fueran horas.
y cuando escuché el timbre, mi corazón estuvo a punto de salirse del pecho. Abrí la puerta. Sergio estaba allí, con el rostro serio, los ojos intensos, como si también luchara contra 1000 voces internas que le gritaban que se fuera. Pero no se fue. Entró, cerró la puerta y el silencio se volvió insoportable. Me acerqué a dejar la chaqueta en el perchero y, de pronto, sentí su mano sujetando la mía. ¿Estás segura?, me preguntó, con un hilo de voz. Lo miré. Vi en él la misma culpa que me consumía, pero también un deseo que ya no podíamos enterrar. No, pero tampoco quiero detenerme. No recuerdo quién dio el primer paso. Solo sé que, de repente, sus labios estaban en los míos y la sala giraba a nuestro alrededor. Me levantó en brazos como si el peso de mis miedos no existiera y me llevó al sofá. La música aún sonaba, y cada acorde parecía empujarnos más lejos de la cordura. Lo que pasó después fue inevitable, nos buscamos con una urgencia que venía de semanas, quizás meses, de contenernos. Cada beso era un desahogo, cada roce una confesión muda. Por primera vez, el hogar que compartía con Javier se llenó de otro hombre. Y yo no hice nada por evitarlo. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio, respirando entrecortados. Yo me cubrí el rostro, consciente del peso del secreto. ¿Qué hemos hecho, Sergio?, pregunté. Él me acarició la mejilla, con una calma que me desarmó. Lo que los dos necesitábamos. Me quedé mirándolo. Sabía que no era la última vez. Habíamos abierto una puerta que no volvería a cerrarse. Después de aquella primera tarde en mi casa, nada volvió a ser igual. Yo regresaba al hospital como si nada, me sentaba al lado de Javier, le cogía la mano y le hablaba en voz baja, como si aún pudiera escucharme. Pero en mi piel aún quedaba el rastro de Sergio, y en mi memoria el eco de lo que habíamos compartido en el sofá. El peso de la doble vida empezó a hacerse más evidente. Me movía entre dos mundos que no podían mezclarse, el de la esposa fiel que velaba por su marido en coma, y el de la mujer que redescubría la pasión en brazos de su cuñado. Era un equilibrio frágil, sostenido por el silencio y el miedo a ser descubiertos. Los encuentros con Sergio se volvieron más frecuentes, casi inevitables. A veces pasaba por mi casa después del hospital, con la excusa de traerme algún documento o revisar cuentas del negocio familiar. Nadie sospechaba. Y yo lo esperaba, con el corazón en la garganta y la certeza de que, al cerrar la puerta tras él, volveríamos a caer en la misma tentación. Recuerdo una tarde en particular, la lluvia golpeaba los cristales y el salón estaba en penumbra. Sergio llegó empapado, y apenas me dijo hola. Me abrazó con fuerza, como si hubiera esperado todo el día ese instante. Me dejé llevar, sin pensar, sabiendo que cada vez que ocurría me hundía un poco más en una red de la que no había salida. El hospital, sin embargo, se convirtió en un escenario de sospechas internas. Cada vez que me cruzaba con Sergio en los pasillos, temía que alguien notara la intensidad de nuestras miradas, el brillo extraño en mis ojos. Una enfermera me preguntó un día si estaba bien, porque parecía más cansada que de costumbre. Sonreí, fingí, pero por dentro me devoraba la culpa. Una noche, mientras acariciaba la mano de Javier, sentí una punzada de dolor. Él estaba allí, mi marido, el hombre con el que había compartido todo. Y yo lo estaba traicionando, bajo el mismo techo en el que luchaba por sobrevivir. Me incliné hacia él y susurré. Perdóname, no sé si lo entenderías, pero estoy tan sola. Con cada encuentro, con cada beso robado, la pregunta crecía en mí, ¿qué ocurriría si Javier despertaba? ¿Qué rostro vería en mí? ¿La esposa que lo cuidó en su desgracia o la mujer que se entregó a su hermano en secreto? Sergio parecía menos atormentado que yo. O al menos lo ocultaba mejor. Una noche, mientras recogía su camisa del suelo, me dijo: no podemos vivir con miedo para siempre. Lo miré, incrédula. ¿Y qué propones? ¿Confesarlo? ¿Romper a toda la familia? No respondió. Solo me besó en la frente y se fue, dejándome sola con un vacío más grande que antes.
Los días ya no se medían por las visitas al hospital, sino por las horas en las que esperaba a Sergio. Mi casa, que antes me parecía vacía y helada, se llenó de su presencia como si de pronto las paredes tuvieran vida. El reloj del pasillo ya no me sonaba igual, cada campanada era una promesa de que él iba a llegar. Al principio eran encuentros breves, con miedo, con prisas. Pero después empezaron a ser más largos. Sergio se quedaba a cenar, me ayudaba a reparar alguna puerta que no cerraba bien, me acompañaba a hacer compras al mercado del pueblo. Todo bajo la excusa de cuidar de mí, la cuñada que estaba pasando un mal trago. Una tarde de verano, después de cenar, me pidió que no lo echara todavía. Yo, con un gesto casi infantil, asentí. Nos quedamos hablando en el salón hasta que la noche se volvió madrugada. Me contó cosas de Javier cuando eran niños, recuerdos de la infancia en la sierra, y yo reí como hacía tiempo no lo hacía. No nos dimos cuenta de la hora. O quizás sí, pero ninguno de los dos quiso romper aquel instante. Cuando me levanté para ir a la cocina, me siguió, y entre el ruido de los platos me abrazó por la espalda. No me aparté. Al contrario, apoyé mis manos sobre las suyas, y ahí entendí que esa noche no iba a marcharse. La casa tembló con nosotros. Cada rincón parecía testigo de algo que hasta entonces había permanecido oculto, mi deseo, su necesidad, nuestra soledad compartida. Al día siguiente, cuando salí a comprar al mercado, sentí las miradas. En un pueblo pequeño todos se conocen, y los ojos de las vecinas se clavan como cuchillos. Una de ellas me dijo con tono envenenado: «Qué suerte que Sergio te acompañe tanto, con tu marido así». Me limité a sonreír, pero por dentro sentí un escalofrío. Las habladurías ya habían empezado, y en los pueblos el rumor viaja más rápido que el viento entre las montañas. Esa noche, tumbada en la cama de matrimonio donde Javier debería estar, sentí la culpa ahogarme. Pero entonces llegó Sergio, sin avisar, con una bolsa de pan y vino. Me miró y solo dijo: «No me importa lo que digan». Yo lo abracé, con lágrimas en los ojos. Entre sus brazos, la culpa se callaba, aunque solo fuera por un rato. Y mientras él me acariciaba el cabello, pensé, quizás este secreto nos estaba arrastrando a un destino que ya no podíamos evitar. Las habladurías del pueblo comenzaron a pesar más de lo que imaginaba. No había esquina en la que no sintiera que alguien me miraba de reojo, que alguna conversación se interrumpía apenas yo pasaba. No hacía falta que dijeran nada en voz alta, lo notaba en los silencios, en las sonrisas forzadas, en las preguntas disfrazadas de cortesía. Sergio intentaba restarle importancia, pero yo sabía que también lo escuchaba, que también lo veía en los ojos de quienes lo conocían desde niño. Aún así, él seguía viniendo a mi casa como si nada pudiera detenerlo. Lo hacía de forma natural, casi cotidiana, con la excusa de ayudarme en lo que necesitara. Un día me arreglaba el grifo que goteaba, otro me acompañaba a llevar cajas al desván, y poco a poco su presencia se volvió indispensable. Cada rincón de la casa se impregnó de él, como si siempre hubiera estado ahí, como si me perteneciera desde antes de que yo misma lo supiera. Recuerdo una tarde de calor sofocante en que abrimos todas las ventanas para dejar entrar el aire. El sol caía sobre las montañas y el cielo se teñía de un naranja intenso. Yo estaba de pie en la cocina, y al girarme lo vi mirándome con esa mezcla de deseo y ternura que me desarmaba. No hizo falta decir nada, me acerqué, y nos dejamos arrastrar por una urgencia que se volvió casi desesperada. La mesa, los pasillos, el suelo frío de la entrada, cualquier lugar era suficiente porque lo único que importaba era estar juntos, aunque fuera a escondidas, aunque supiéramos que el mundo nos juzgaba. Pero la culpa no desaparecía. Al volver a acostarme sola en mi cama, donde aún dormía el olor de mi marido, me quedaba mirando el techo con un nudo en la garganta. Me preguntaba si alguna parte de Javier, aunque inconsciente, podía sentir lo que estaba pasando. Y lo más cruel era que, en lugar de frenar, cada día me aferraba más a Sergio, como si la posibilidad de perderlo fuera más insoportable que la propia traición. Una noche, mientras estábamos juntos, me susurró que no podía seguir ocultándose, que tarde o temprano alguien se enteraría de todo. Yo lo callé con un beso, como si pudiera silenciar también la verdad.
Pero en el fondo sabía que tenía razón. El pueblo ya había empezado a murmurar, y la frontera entre secreto y escándalo se volvía cada vez más fina. El pueblo se convirtió en un espejo deformado en el que me veía a cada paso. Si salía a comprar pan, alguien encontraba un modo de preguntar por Javier con un énfasis extraño, como si en la pregunta se escondiera una acusación. Si iba a la farmacia, la dependienta me sonreía demasiado, con una compasión fingida que me hacía sentir desnuda. Era como si todos supieran algo, aunque nadie lo dijera con claridad. Sergio lo notaba también. Caminábamos juntos por la plaza, fingiendo que todo era normal, y yo podía sentir cómo se tensaba su brazo cuando alguna mirada se clavaba demasiado en nosotros. Él decía que no le importaba, que la gente siempre hablaría, pero yo sabía que en su interior cargaba con un peso que lo desgastaba tanto como a mí. En casa, en cambio, nos refugiábamos el uno en el otro con una intensidad casi febril. Había noches en las que la culpa parecía desvanecerse y solo quedaba el deseo de seguir allí, juntos, de olvidar que vivíamos en un pueblo pequeño donde los secretos eran imposibles de guardar. Sergio llenaba cada espacio de mi vida, me ayudaba a cocinar, arreglaba cosas que llevaba años sin reparar, incluso me acompañaba al hospital cuando yo no tenía fuerzas para enfrentarme sola a la cama de mi marido. Pero cada vez que entrábamos en aquella habitación blanca y veía a Javier inmóvil, con los ojos cerrados, respirando al ritmo de las máquinas, me invadía un vértigo extraño. Me sentía partida en dos, la mujer que había amado a ese hombre y que aún le debía lealtad, y la mujer que ardía por otro y se dejaba arrastrar a escondidas, en el silencio de una casa que ya no era hogar, sino guarida. Una tarde, al volver del hospital, me encontré a la vecina mayor, sentada en la puerta, con su mirada fija en mí. El pueblo es pequeño, dijo, sin que yo le hubiera preguntado nada. Ten cuidado con lo que haces, hija. No respondí. Cerré la puerta con las manos temblorosas, sabiendo que su advertencia no era solo un rumor, era un presagio. Afuera, la tormenta de las habladurías ya estaba en marcha. Adentro, mi propia tormenta me consumía. Y entre ambas, Sergio y yo seguíamos caminando por un filo que cada vez se volvía más estrecho. El primer enfrentamiento llegó antes de lo que imaginaba, y no fue con una vecina chismosa, sino con la propia hermana de Javier. Se presentó en mi casa una tarde sin avisar, con esa forma brusca que siempre había tenido. Traía una bolsa con algunas cosas para el hospital, pero apenas cruzó la puerta me miró de arriba abajo con una mezcla de frialdad y desconfianza. ¿Dónde está Sergio?, preguntó, sin rodeos. No lo sé, mentí, aunque aún quedaban en la mesa del salón 2 vasos de vino que no había tenido tiempo de recoger. Ella se fijó en ellos enseguida. Me clavó los ojos como si quisiera leerme el pensamiento, como si en mis mejillas enrojecidas pudiera ver la verdad entera. El pueblo habla, añadió, con voz tensa. Y yo empiezo a creer que no se equivoca. Sentí como me fallaban las piernas. Intenté mantenerme firme, negar, fingir, pero las palabras se atragantaban en mi garganta. Ella avanzó un paso hacia mí, con un gesto seco, dejó la bolsa sobre la mesa. Si mi hermano pudiera levantarse de esa cama, esto no estaría pasando. Pero como no puede, alguien tiene que abrirte los ojos. Se marchó sin darme tiempo a responder. La puerta se cerró con un golpe seco, y yo me quedé allí, inmóvil, con el eco de sus palabras rebotando en cada rincón de la casa. Esa noche le conté a Sergio lo sucedido. Él intentó tranquilizarme, asegurando que lo único que importaba era lo que sentíamos, que nadie más tenía derecho a juzgarnos. Pero mientras lo escuchaba, no podía dejar de pensar en Javier, en cómo su hermana tenía razón en algo. Si él estuviera despierto, jamás me habría atrevido a nada de lo que estaba haciendo. El remordimiento me atravesaba, pero la necesidad de Sergio era aún más fuerte. Por eso, a pesar de todo, lo dejé quedarse. Lo dejé entrar en mi cama, en mi vida, en mi silencio culpable. Y mientras lo abrazaba, sentía que el mundo se desmoronaba alrededor, que ya no había forma de detener lo que habíamos empezado. El peligro se volvió real una tarde de domingo, cuando la calma del pueblo parecía engañosa, como esas aguas tranquilas que esconden corrientes fuertes debajo. Sergio había insistido en que nos viéramos fuera de casa, para alejarnos de las miradas clavadas en mis ventanas.
Caminamos hasta un viejo pajar abandonado a las afueras, un lugar donde nadie solía ir desde hacía años. El olor a heno seco y madera húmeda nos envolvía, y el silencio parecía ofrecernos un respiro. Nos reímos nerviosos al entrar, como adolescentes que saben que están haciendo algo prohibido. El corazón me latía con tanta fuerza que me parecía que podía oírlo rebotando en las paredes. Fue entonces cuando me dejé caer en sus brazos, buscando ese refugio que solo él me daba, ese instante en que el resto del mundo desaparecía. Pero no estábamos solos. Un ruido leve, un crujido de madera, nos hizo detenernos en seco. Sergio apartó la cabeza bruscamente, tensando el cuerpo. Yo me quedé paralizada. Durante unos segundos no vimos nada, hasta que, al girar la mirada hacia la entrada, descubrí a un muchacho del pueblo, uno de esos que hacían pequeños recados y que siempre parecía estar en todas partes. Nos observaba con los ojos muy abiertos, como si hubiera tropezado con un secreto demasiado grande para sus años. No dijo nada, pero su silencio era aún peor que un grito. Se dio la vuelta y salió corriendo, dejando tras de sí una nube de polvo y el sonido de su respiración acelerada. Yo me desplomé contra la pared, con las manos en la cara. «Estamos perdidos», murmuré, sin fuerzas. Sergio me tomó de los hombros, tratando de calmarme, pero en su mirada vi algo que no había visto antes, miedo verdadero. Sabía tan bien como yo lo que significaba aquel descubrimiento. En un pueblo pequeño, un rumor era un incendio que corría más rápido que el viento. De regreso a casa, cada paso me pesaba como una condena. La imagen del chico mirando lo que no debía ver me perseguía, y no podía dejar de pensar en lo que contaría, en cómo sus palabras se retorcerían de boca en boca hasta llegar a oídos de todos. Y sobre todo, no podía dejar de pensar en qué pasaría si algún día Javier despertaba, y descubría que la traición no había sido un susurro, sino un clamor que todos conocían. No tardó ni un día en estallar. A la mañana siguiente, cuando fui a la panadería, ya noté el aire distinto, denso, cargado de murmullos. Las mujeres que esperaban en la fila dejaron de hablar en cuanto me vieron entrar. Una de ellas se giró exageradamente hacia el escaparate, como si de repente estuviera interesadísima en las empanadas. Otra, en cambio, me sostuvo la mirada con una sonrisa ladeada que era más cuchillo que gesto amable. No necesitaba que nadie dijera nada, lo sabía. El chico había hablado. Al salir, con la bolsa de pan apretada contra el pecho, escuché el murmullo ahogado de un comentario a mis espaldas: ¿cómo puede hacerlo con su marido así? El calor me subió al rostro y aceleré el paso, sintiendo que cada ventana, cada puerta entreabierta, era un ojo que me espiaba. Cuando llegué a casa, Sergio ya lo sabía. Alguien del bar se lo había contado. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, la mandíbula tensa. «Tenemos que ser fuertes», me dijo, pero su voz temblaba. «No podemos dejar que nos destruyan». Yo asentí, aunque por dentro me sentía rota. No era solo el miedo a los rumores, era la certeza de que Javier, allí en el hospital, se había convertido en un fantasma presente en cada palabra, en cada mirada acusadora. Lo traicionaba una y otra vez, y ahora todo el mundo lo sabía. Ese mismo día, la hermana de Javier volvió a aparecer. No llamó. Empujó la puerta y entró sin permiso. «Eres una vergüenza», escupió, con los ojos encendidos. «¿Tener a mi hermano así y tú, revolcándote con su propio hermano?» Me quedé helada. Sergio intentó interponerse, pero ella lo apartó de un empujón. «Esto no va a quedar así», dijo, y salió golpeando la puerta con tanta fuerza que la casa entera tembló. Esa noche lloré en silencio, con la sensación de que todo se me escapaba de las manos. Y sin embargo, al mismo tiempo, mi cuerpo buscaba a Sergio como si en él estuviera la única forma de seguir respirando. Esa contradicción me estaba consumiendo, cuanto más me culpaban afuera, más necesitaba de él adentro. El rumor ya no era rumor, era verdad para todos. Y yo, atrapada entre la lealtad muerta y el deseo vivo, me sentía como si caminara descalza sobre brasas, sin poder detenerme ni escapar. El golpe más fuerte llegó en un lugar donde creía estar a salvo, el hospital. Hasta entonces,
ese pasillo de luces frías había sido mi refugio, el único espacio donde aún podía aferrarme a la idea de ser simplemente la esposa preocupada, sin sombras, sin culpas. Pero esa tarde, todo cambió. Una enfermera de guardia, con la que había compartido más de una noche de confidencias cortas y cafés aguados, me tomó del brazo con discreción. Su mirada tenía un brillo extraño, mezcla de cautela y advertencia. «¿Han notado algunas reacciones en Javier?», dijo en voz baja. «Movimientos reflejos, leves, pero más frecuentes. Es posible que, en unas semanas, o tal vez antes, empiece a mostrar señales claras de despertar». Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Durante meses me había aferrado a la idea de que Javier estaba suspendido en un tiempo detenido, que mi traición, aunque real, ocurría en un limbo donde él no podía alcanzarme. Pero la posibilidad de que despertara lo cambiaba todo. De regreso a casa, apenas podía mantener el paso. Sergio me esperaba en la cocina, como siempre, con la calma de quien intenta sostener un mundo que se derrumba. Le conté lo que la enfermera me había dicho, y vi cómo se tensaba su rostro. «Entonces tenemos que prepararnos», murmuró. «Ya no se trata solo de lo que dice el pueblo, se trata de lo que pasará cuando él abra los ojos». Me hundí en una silla, con las manos temblando. ¿Qué le diría? ¿Cómo miraría a Javier, después de todo? No era solo un error pasajero, era una vida entera compartida en secreto con su propio hermano. Las noches siguientes fueron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba la escena, Javier despertando, preguntándome qué día era, pidiéndome un beso, y yo incapaz de acercarme sin que el peso de mi culpa me aplastara. En mi mente, su mirada era acusadora, implacable, aunque en realidad dormía, ajeno a todo. Y aún así, en medio de ese pánico, mi cuerpo seguía buscando a Sergio. Como si el miedo, en lugar de alejarme, me empujara aún más hacia él. Era un círculo vicioso, cuanto más temía el regreso de Javier, más me refugiaba en los brazos de su hermano. Y cada encuentro, en lugar de aliviarme, me hundía un poco más en la certeza de que el despertar de mi marido no traería consuelo, sino un terremoto imposible de contener. El día que recibí la llamada del hospital, el corazón me dio un vuelco que casi me derriba. Era la doctora que llevaba el caso de Javier, su voz profesional tratando de sonar serena, pero con un tono que me atravesó como una cuchilla. Su marido está reaccionando cada vez mejor a los estímulos. Hemos comenzado a trabajar con él en fases de estimulación temprana. No puedo darle fechas exactas, pero la recuperación ya no es una hipótesis. Es cuestión de tiempo. Tiempo. Esa palabra me resonó durante horas, como si fuese una cuenta atrás. Cuando llegué a casa, Sergio ya lo sabía. La noticia había corrido rápido, la hermana de Javier había estado en el hospital esa misma mañana y no tardó en contarlo en el bar del pueblo. Las paredes de nuestra casa parecían hacerse más estrechas. Sergio me miró, serio, con una mezcla de miedo y determinación. «Entonces, tenemos que decidir qué vamos a hacer». Yo no pude responderle. ¿Decidir qué? ¿Cómo decidir entre dos vidas? El pueblo, entretanto, ya hervía de rumores. Esta vez no eran solo cuchicheos, eran sentencias. «Ya verás cuando Javier despierte. Que se prepare, que no va a tener perdón». Esas frases me llegaban como piedras lanzadas a mi espalda cada vez que salía a la calle. Esa noche, en la cocina, Sergio me tomó de las manos. «Yo no voy a dejarte sola», dijo con firmeza. «Pero tienes que ser tú quien lo enfrente. Si lo hacemos juntos, Javier nunca nos perdonará. Si lo haces tú, quizá encuentre un lugar para perdonarte, aunque sea con los años». Me quedé helada. Había soñado con escapar a otro lugar, con empezar de cero con Sergio, pero la realidad me aplastaba. El hospital, el pueblo, Javier, todo se unía en una maraña que parecía imposible de desenredar. Al acostarme, escuchaba el viento golpeando las contraventanas. Cerraba los ojos y veía a Javier abriéndolos, pronunciando mi nombre. Lo veía descubriéndolo todo de golpe, como si cada secreto que había intentado guardar estallara en ese instante.
Y en el silencio oscuro de la habitación, con Sergio dormido a mi lado, me descubrí rezando. No pedí perdón, no pedí fuerzas, pedí tiempo. Solo un poco más de tiempo antes de que la verdad nos alcanzara a todos. El primer movimiento consciente de Javier ocurrió una mañana nublada, cuando yo estaba sentada junto a su cama leyendo un libro sin entender una sola palabra. El silencio del hospital era el mismo de siempre, apenas interrumpido por el pitido monótono de las máquinas, cuando sentí un roce en mi mano. Al principio pensé que era un reflejo más, pero entonces sus dedos se cerraron levemente sobre los míos. Lo miré, conteniendo la respiración, y vi cómo sus párpados temblaban, luchando contra el peso de meses de sueño. No llegó a abrir los ojos, pero el gesto fue suficiente. Javier estaba volviendo. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me descubrirían allí mismo, con toda la culpa escrita en mi rostro. Salí al pasillo y llamé a la enfermera. Ella entró rápido, revisó las constantes y sonrió con un entusiasmo contenido. Son muy buenas noticias, dijo. Es cuestión de tiempo. Noticias. Para todos, aquello era esperanza. Para mí, era el inicio del fin. Al salir del hospital, el aire frío me golpeó de lleno. En el aparcamiento me esperaba Sergio, que había venido en secreto para verme. Apenas crucé la puerta, su mirada buscó la mía. Yo no tuve que decir nada, él lo entendió al instante. ¿Ya ha reaccionado?, preguntó con voz baja. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Él apretó los labios y me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme de algo inevitable. Pero yo apenas podía responderle. Sentía que cada segundo que pasaba nos acercaba al momento en que nuestro secreto se rompería como un cristal contra el suelo. En el pueblo, la noticia llegó incluso antes que yo. Al llegar a casa, dos vecinas estaban charlando frente al portal y me miraron con un brillo extraño en los ojos. Una de ellas me dijo, casi con sarcasmo: «Vas a tener a tu marido de vuelta. Ahora sí que se te acabó la soledad». No supe qué responder. Sonreí forzadamente y subí las escaleras con el estómago revuelto. Al cerrar la puerta, me dejé caer contra ella, sintiendo como la casa entera se volvía una prisión. Sergio estaba allí, esperándome con una taza de café en la mano, pero esta vez ni siquiera su ternura me alcanzaba. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando al techo, imaginando las primeras palabras de Javier, el momento en que abriría los ojos y me preguntaría qué había sido de mí durante todo ese tiempo. Y lo peor era que yo ya no tenía una respuesta. Solo tenía la certeza de que, cuando despertara, ya nada podría ocultarse. El día llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas que cambian una vida para siempre. Era por la tarde, una luz anaranjada se filtraba por las persianas del hospital, y yo estaba sentada a su lado, agotada después de horas de silencio. Tenía la mano apoyada sobre la suya, como había hecho tantas veces, cuando de pronto sentí un leve movimiento. Esta vez no fue un espasmo, sus dedos se entrelazaron con los míos con una intención clara, humana, consciente. Levanté la cabeza de golpe. Y allí estaban, sus ojos abiertos, mirándome con una mezcla de desconcierto y cansancio. Javier había vuelto. No supe qué decir. La garganta se me cerró y apenas pude murmurar su nombre. Javier. Él parpadeó varias veces, como si tratara de reconocerme después de un largo viaje. Sus labios se movieron con dificultad y salió un susurro áspero. ¿Cuánto tiempo? Las lágrimas me nublaron la vista. No sabía por dónde empezar, qué parte contar, qué ocultar. Me incliné sobre él, acariciándole la frente. Mucho, le dije, pero lo importante es que estás aquí. En ese instante sentí el peso de todos los meses cayendo sobre mí. Los días en vela, las visitas al hospital, los abrazos furtivos con Sergio, las noches en que la culpa me sofocaba, todo parecía comprimirse en esa mirada que ahora me atravesaba. Una enfermera entró apresurada, sorprendida de encontrarlo despierto. Las alarmas se encendieron en el pasillo, médicos entrando y saliendo, revisando monitores, tomando notas. A mí me apartaron suavemente,
pero yo no podía dejar de mirarlo. El miedo me desgarraba por dentro. ¿Qué recordaba? ¿Sabía algo? ¿O solo veía a su mujer, fiel y paciente, esperándole después de tanto tiempo? Cuando finalmente me dejaron acercarme otra vez, Javier apenas podía mantener los ojos abiertos. Me sonrió débilmente, y en esa sonrisa había una ternura que me rompió en dos. Sentí que mi traición se hacía aún más insoportable frente a esa inocencia que volvía a nacer en él. Esa noche, al regresar a casa, Sergio me esperaba. Yo entré con la cara todavía húmeda de lágrimas. Antes de que él pudiera decir nada, le susurré con voz quebrada. «Ha despertado». El silencio que siguió fue como un abismo. Sergio se pasó una mano por el cabello, nervioso. Entonces, se acabó nuestro tiempo. Yo no respondí. Me limité a hundirme en sus brazos, temblando como si fuese la última vez. Y en el fondo, los dos lo sabíamos, cada minuto que compartiéramos a partir de ahora era un robo al destino, un secreto condenado a estallar. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de visitas, médicos, fisioterapeutas y familiares que querían ver con sus propios ojos el milagro del despertar de Javier. El hospital era un hervidero, y yo, atrapada en medio, debía fingir serenidad mientras mi interior se desmoronaba. Javier avanzaba rápido, ya podía sostener una conversación breve, recordar fragmentos de antes del accidente, sonreír con cierta naturalidad. Cada palabra suya era una victoria para todos, menos para mí. Una tarde, cuando nos quedamos solos, me miró fijamente, con los ojos más despiertos que nunca. «Has estado aquí todo el tiempo, ¿verdad?», preguntó. Asentí, tragando saliva, y él me acarició la mano con una ternura que me atravesó el pecho. «Sabía que no me ibas a dejar». Sentí un nudo en la garganta. No era solo la culpa, era también el amor real que todavía me unía a él, el hombre con el que había compartido una vida antes de que todo se derrumbara. Pero junto a ese amor, la sombra de Sergio era imposible de borrar. Cuando llegué a casa esa noche, Sergio me esperaba. No hizo falta que me preguntara nada. Yo me senté a su lado y le dije con voz temblorosa: «Javier está mejorando rápido. Ya empieza a ser él otra vez». Sergio cerró los ojos, como si una verdad largamente temida se confirmara al fin. «Entonces es el momento de alejarme». Quise protestar, quise pedirle que no me dejara sola en ese laberinto. Pero él me tomó la cara entre las manos y me habló con la calma de quien acepta un sacrificio. «No podemos seguir como si nada. Si Javier se entera, lo destruiríamos. Y tú no eres capaz de cargar con eso». Nos abrazamos largo rato, sin palabras, conscientes de que estábamos poniendo un punto final a algo que había nacido en el lugar más oscuro de nuestras vidas. Y, sin embargo, mientras lo sentía apretado contra mí, supe que no se trataba de un verdadero final. Era un secreto que quedaría enterrado en lo más profundo de mí, un recuerdo que me acompañaría incluso cuando Javier volviera a caminar, incluso cuando el pueblo nos viera como la pareja que había vencido a la tragedia. Esa noche, al quedarme sola, me arrodillé frente a la cama y recé en silencio. No pedí perdón, pedí valor. Valor para sostener la mentira que mantenía en pie todo lo demás. Valor para ser esposa de un hombre que volvió de la muerte y, al mismo tiempo, guardar en mi piel el recuerdo de otro que me sostuvo cuando creí que ya no tenía futuro. Cuando apagué la luz, comprendí que la vida no me había dado finales cerrados ni respuestas fáciles. Solo me había dado elecciones imposibles y las cicatrices de haberlas tomado. Y con lágrimas en los ojos, me prometí algo: contar mi historia, no para justificarme, sino para que quienes me escuchen sepan que la vida puede enredarse de maneras impensables, y aún así hay que seguir respirando. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje tan íntimo y tan humano. Suscríbete para no perderte las próximas historias, porque todavía quedan muchas verdades ocultas que merecen ser contadas.